formato parecido al del examen, justamente. Vieron que cuando nosotros estuvimos en la cursada de la clásica, en la clásica era todo escrito y el final era un oral. Entonces era un salto diferente. Nosotros acá queremos hacer un parcial que se parezca más a lo que va a ser el examen final. Okay. Para que sea como un ensayo, para que sirva. Porque además, ¿qué ventaja tiene? Que el parcial tiene recuperatorio. Entonces, bueno, uno va midiendo la primera vez, ve cómo le va, ve cómo estudió, qué sé yo, no te salió bien, bueno, vas al recuperatorio, tenés una forma como de ir regulando, entonces es un ensayo en ese sentido, ¿no? Claro, claro. No, vamos a charlar hoy a la tarde, todavía, no quiere decir, no les puedo contestar, no quiere decir que no entre toda la unidad, quiere decir que todavía no hemos definido eso, lo vamos a charlar entre todos, a ver cómo va la noche, cómo vamos nosotros, vamos bastante parejo, pero bueno, vamos a conversar y les vamos a avisar bien qué entra y qué no. Igual que les habíamos dicho, vamos a ir armando un multiple choice también para ensayo, ¿no? Para práctica. No, no, por favor. Bueno, si les parece, no sé si Indiana había alguna otra información, algo más antes de arrancar. No, por ahora no. Bueno, Profe, entonces, perdón, yo me sí, acabo de sumar. ¿Estaban hablando del parcial que hay al final del año? sí, estuvimos haciendo algún comentario sobre el parcial, todavía no le podemos decir cuál es exactamente la bibliografía. Lo que sí le decíamos es que el parcial va a ser virtual, oral, virtual y grupal, pero como estaba fijado en el programa, o sea que sobre eso no hay cambio. Lo que vamos a ver es la posibilidad de hacer algunos horarios de consulta presenciales, empezar a poner algunos horarios de consulta presenciales. Consulté sobre la posibilidad de cuándo conviene más hacer una clase presencial, en el turno mañana, digamos, y pensábamos, bueno, el martes, que es el teórico, no tiene clases antes y no tiene clases después. Sería una posibilidad, digamos. La otra posibilidad es coordinar con Silvia Gómez y hacer una de teoría política y hacer un doblete, digamos, presencial. Esa también. Así que bueno, vamos a ver cuál de las dos funcionaría mejor. Creemos que es más fácil a la mañana que a la tarde hacer esto, porque a la tarde por ahí la comisión tarde-noche termina muy tarde y la facultad no está, digamos, no está cerrando tan tarde y por otro lado también el transporte esa hora es más complicado en esa zona. Va, estamos evaluando posibilidades, por eso les preguntábamos, ¿no? Claro, profe, estaría bueno que, por ejemplo, la clase sería tipo 9, 10, porque muchos trabajan al mediodía, por ejemplo, muchos que están en la comisión noche, y entonces no podrían, por ejemplo, si la clase de sociología es presencial a las 11, no podrían estar presentes. Y entonces, ¿cómo vos decís, a ver si te entiendo, sería mejor hacerlo más temprano? Claro, tipo 9, por ejemplo, para así los que trabajan al mediodía y no pueden estar presentes, que puedan estar. Porque muchos entran a trabajar al mediodía, por ejemplo. Muchas son niñeras, por ejemplo, y trabajan a partir del mediodía y se les complica. Bueno, y si nosotros hiciéramos, adelantáramos este horario el día martes, ¿ustedes pueden más temprano el martes o tienen otra clase? Si tratáramos de poner la clase presencial el martes a las 9, por ejemplo, 9:30, ¿ustedes podrían? Yo creo que es un horario considerable, en base también a la gente que vive un poco más lejos y tarda un poco más en el colectivo, tiene un viaje un poco más largo, tampoco tiene que levantarse tan temprano. Yo calculo que 9, 9:30 sería como un buen horario, Yo tanto para digo, el que viene de afuera como el que trabaja al mediodía. yo digo 9:30 porque el bloque horario es de 8 a 9:30 y de 9:30 a 11. Vieron que los bloques horarios en la facultad son de 1 hora y media, entonces para no, porque nosotros no podemos pisarle el bloque horario a otra cátedra, digamos que lo puede usar. Entonces tendría que ser, por ejemplo, un martes 9:30. A ustedes no les interfiere, digamos, a esta comisión no les interfiere con el cursado de otra materia. No, profe. Bueno, bárbaro. Entonces ahí vamos tomando nota de cómo podría ser. Bueno,
¿Les parece si arrancamos ya con lo nuestro? A ver, ahí estaba compartiendo. No lo armé bien esta vez. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, muy bien. Esto que están viendo aquí corresponde ya a la unidad 4. Estamos comenzando la unidad 4, que es la última. Como les decíamos el otro día, es una unidad que está conformada por 2 subunidades. Vamos a trabajar 2 autores en esta subunidad, igual que en la unidad 2. Y nosotros recortamos, digamos, fundamentalmente los aportes de un campo particular, que es el del postestructuralismo, el postestructuralismo francés, básicamente, en 2 vertientes. Los aportes de Foucault y los aportes de Bourdieu van a constituir las 2 últimas subunidades que vamos a trabajar. Ahora, para poder, digamos, avanzar sobre estos autores y lo que proponen, digamos, uno de los aportes que vamos a comenzar a trabajar mañana en el práctico, justamente el de Michel Foucault. Lo que necesitamos es un insumo previo que nos permita comprender, digamos, en el marco de qué discusiones estos autores empiezan a producir, ¿no? Y por esto es que hemos elaborado, las compañeras Florencia e Indiana elaboraron este texto, que ya está, no sé si ya está compartido o lo compartiremos hoy en el aula virtual, que tiene por título ¿En qué se reconoce al estructuralismo y al postestructuralismo francés?, que es, digamos, de alguna manera una síntesis para poder recuperar cuestiones que ustedes ya han visto en la otra materia de primer año, en la epistemología de primer año, digamos, donde han transcurrido, recorrido algo en relación al estructuralismo y al postestructuralismo, y de esta manera, digamos, situar algunos parámetros para poder pensar tanto a Foucault como a Bourdieu. Advertencias que las compañeras hacen en el afiche y que nosotros repetimos ahora en clase, en ese texto, y nosotros repetimos en la clase. Primera cuestión. Con el estructuralismo francés y con el postestructuralismo y con algunos de los autores que nosotros vamos a trabajar, sobre todo Foucault, pasa algo muy parecido a lo que pasa con Marx o lo que pasa con Freud, que se trata de unas discursividades que han producido tanto efecto posterior, tanta recuperación posterior, que ha sido retomado por tanta gente, que tenemos 500.000 versiones sobre cómo entender estructuralismo, qué dice Foucault, cómo hay que entender a Foucault, los distintos momentos en que produce. Bueno, pasa algo parecido con Bourdieu también, aunque un poco menos que con Foucault, ciertamente. Pero lo que quiero decir es que, digamos, nosotros no nos vamos a preocupar por, digamos, alinear las afirmaciones que realizamos en relación con estos autores con diversas posiciones o interpretaciones, tanto del estructuralismo como de los autores que vamos a trabajar, porque según quien hace la interpretación, toma las cosas de diferente manera. En este sentido, no es que vamos a admitir una lógica relativista en el sentido de, bueno, entra cualquier cosa, cualquier interpretación es válida, etcétera, sino que no nos vamos a quedar con lo que dicen los intérpretes, sino que vamos a ir a la palabra de los autores. Y en ese sentido, aunque el texto que vamos a trabajar mañana es un texto de presentación de un comentarista, lo cierto es que de allí hasta el final del año vamos a trabajar a Foucault por Foucault y a Bourdieu por Bourdieu, ¿no? En ese sentido, hay 2 textos de presentación que son como 2 textos de síntesis, que no son elaborados por estos 2 autores, pero después, igual que hacemos con Marx, nosotros no trabajamos qué dicen sobre Marx los comentaristas, sino que trabajamos lo que dice Marx él mismo. ¿Recuerdan cuando vimos en la otra materia? Bueno, lo mismo hacemos con Weber, por ejemplo. Hay muchos intérpretes de Weber, pero nosotros vamos a la letra de Weber. En ese sentido, vamos a tomar esta misma lógica. Hago la aclaración para que seguramente en algún momento les va a pasar que una lectura de otra materia les decía tal cosa en relación a tal cuestión de ese autor y después van a encontrar que ustedes lo leen acá de otra manera. No se hagan problema, porque eso tiene que ver con la posición que toma el autor que lo está interpretando.
y van a encontrar que hay muchas interpretaciones, como al interior del campo del marxismo, como al interior del campo del psicoanálisis. Son discursividades lo suficientemente productivas, lo suficientemente extendidas para que haya muchas interpretaciones en funcionamiento al mismo tiempo, ¿no? Muchas recuperaciones distintas al mismo tiempo. Bueno, hecha esta aclaración preliminar, la viñeta que está en la presentación, esa caricatura, es una caricatura muy famosa, que la van a encontrar repetida en muchos lugares. Es una caricatura que se publicó en el año 66, que la publica una revista que se llama La Quincena Literaria, y que presenta, digamos, a los popes del estructuralismo de ese momento. Esta caricatura de alguna manera reúne en una escena que está presidida por la lógica de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss era un antropólogo que había estado en Brasil, había estado en el Amazonas, había estado en diversas regiones, digamos, conviviendo con poblaciones originarias y estudiando poblaciones originarias. Y si ustedes se fijan, la caricatura reproduce algo de ese ambiente, digamos, con palmeras y qué sé yo. Bueno, ¿quiénes son los personajes que están allí? El primero, del lado izquierdo, con lentes y todavía en ese momento con pelo, es Michel Foucault. El que tiene el moñito en el cuello es Lacan. Habrán visto algunas fotos de Lacan seguramente con el moñito, que él no usaba corbata, usaba ese corbatín. El que está, digamos, con el papel en la mano, es justamente Lévi-Strauss, que vamos a ver, es una figura de pasaje en relación al estructuralismo, y el último que está sentado hacia la derecha es Roland Barthes, que es, digamos, un lingüista y un semiólogo del estructuralismo. En ese momento eran las 4 figuras más importantes, más conocidas, podríamos decir, del mundo intelectual francés. Y por eso retomamos nada más esta caricatura. Bueno, para pensar lo que podríamos caracterizar como los iniciadores del estructuralismo francés, tenemos que partir. Ustedes van a ver que yo en la filmina armé estos precursores y señalé a Durkheim en un color y a Lévi-Strauss en otro, entre los precursores. En primer término, porque sobre Durkheim hay una serie de discusiones sobre si se lo puede considerar o no un estructuralista, en el sentido de un pionero, en el sentido de un precursor del estructuralismo, al modo en que sí se dice, por ejemplo, de Ferdinand Saussure, del que no se discute su carácter de estructuralista, o de iniciador del estructuralismo, o de precursor del estructuralismo. En el caso de Durkheim, hay quienes discuten que la posición durkheimiana es más bien una posición funcionalista. Bueno, a nosotros no nos interesa la cuestión de qué etiqueta le ponemos a Durkheim. Nosotros lo vamos a incluir, en parte porque ustedes lo conocen y eso les permite tener una referencia más clara, pero fundamentalmente porque para Durkheim los fenómenos sociales deben ser considerados como síntesis de los aportes individuales. Y la síntesis, como dice Durkheim en las reglas del método sociológico, implica que el todo es más que la suma de las partes. Implica que las partes solo pueden ser comprendidas en función del todo. En este sentido es que podríamos decir el pensamiento durkheimiano en sociología, la perspectiva teórico-metodológica que elabora Durkheim para su sociología, es una perspectiva estructural, justamente por lo que implica la idea de que hay una síntesis de los aportes singulares de cada elemento que producen una realidad nueva. ¿Se acuerdan de los fenómenos sociales como fenómenos sui generis? Esta idea de que constituyen una realidad nueva. Bueno, efectivamente el todo es una realidad distinta, nueva, diferente de los elementos que la componen. Este principio es el que nosotros retendríamos de la concepción durkheimiana para comprender, para entender estos precursores del estructuralismo francés. Otro de los grandes precursores de este estructuralismo es claramente Ferdinand de Saussure, que a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, abro un paréntesis, Saussure no publicó nada en vida, Saussure se murió inédito.
Era un profesor de lingüística, de gramática general, que daba un curso en la Universidad Suiza, en la Universidad de Lausanne. Esos cursos fueron tomaban notas los estudiantes, esas notas se cruzaron con las notas que el mismo Ferdinand de Saussure tenía, y después se publicaron cuando ya Saussure no vivía. Comento esto porque en realidad, digamos, los cursos de lingüística general son de principio de la primera década del siglo XX, ¿no? De 1910, se dictan en esos años, y después se publica el texto que lo hace, digamos, a Saussure tan famoso, cuando ya él no estaba produciendo. Ahora, ¿qué implica Saussure? ¿Por qué el hito de Saussure? Porque Saussure proporciona a la perspectiva estructuralista un elemento, podríamos decir, más definitorio que estas ideas de las que mencionábamos respecto de Durkheim, por ejemplo, que es la idea no solo de que el todo determina cuál es el papel de cada una de las partes, que las partes no tienen una cualidad o una condición sino por referencia a la totalidad, sino que además piensa a esa totalidad, a la que Saussure, llama lengua, como un conjunto de reglas que permite operar a cada uno de los elementos que lo constituye. En ese sentido, la lengua hace posible, la lengua como un conjunto de reglas virtuales, hace posible una práctica concreta de los seres humanos, que es el discurrir, el hablar, el proferir discursos, el pronunciar enunciados. ¿Por qué podemos hablar? Porque podemos hablar y decir cosas que tienen sentido para los otros. Porque esos otros y nosotros compartimos esta estructura virtual, este conjunto de reglas virtuales a las que Saussure llamó lengua, que permiten que el ordenamiento que cada uno de nosotros hace, el uso que cada uno de nosotros hace de los elementos de la lengua, produzca un discurso que tiene sentido para mí y para los otros. Yo puedo entender, entonces, cuando alguien dice, me voy de casa con ese, y distinguirlo de cuando alguien dice, nosotros en castellano argentino, no, esa distinción no se escucha, porque nosotros decimos, me voy de caza, o sea, a cazar, igual que decimos, me voy de casa con ese, ¿no? Nosotros pronunciamos muy mal esa diferencia. Los españoles la pronuncian de un modo que se escucha, pero de todos modos sabemos que hay diferencia entre decir me voy de casa con S o me voy de caza con Z. Y entendemos en qué consiste la diferencia o no. En ese sentido, la lengua como estructura virtual permite otorgar a cada uno de los elementos de la lengua, los morfemas, los fonemas, es decir, las palabras incluso, los significantes serían las palabras, portadores de significados, nos permiten entonces comprender qué valor tiene cada uno de esos elementos en la medida en que se relacionan con otros elementos de la lengua, es decir, con otros valores. La S y la Z ahí tienen un valor diferencial. Ahora, la S y la Z no siempre tienen un valor diferencial. Hay muchas palabras, mesa, en la cual la Z no tiene un valor diferencial, ¿sí? Hay muchas palabras en las cuales la S y la C tienen un valor diferencial, pero muchas otras en las cuales no tienen un valor diferencial, ¿no? Mesa. Mesa y meca, digamos, no implica un valor diferencial por sí mismo. En este sentido, entonces, el valor de cada elemento en la lengua se define por su relación con otros. Dice más específicamente Saussure,
por su relación opositiva con otros. La A de nena no es lo mismo que la A de me voy a casa. La A de a casa tiene un valor diferente del valor de la A de nena. Esto implica que cada elemento no tiene ninguna cualidad por sí mismo, sino por aquello con lo que entra en relación. Entonces, principio estructural. Ahora, otro elemento central que aporta la perspectiva saussuriana es que los elementos de la lengua son elementos discretos. La lengua como estructura es una estructura que, tal como la pensó Saussure, es una estructura cerrada, es una estructura con clausura. ¿En qué sentido? Porque eso también es discutible, ¿no? Muchos lingüistas lo discutieron a posteriori. En el sentido de que los morfemas, es decir, las letras que componen una lengua, están limitadas. No tenemos una cantidad indefinida y siempre cambiante de morfemas o fonemas. Tenemos una cantidad limitada de morfemas o fonemas. Tenemos una cantidad más o menos limitada de palabras. ¿Hay innovación? Sí, pero la innovación está circunscripta. Nosotros no innovamos de cualquier manera, ¿no? No cualquier cosa entra como un término que se usa en el marco de la lengua. Yo puedo inventar una palabra, eso no quiere decir que entre en la lengua. Bueno, y además, lo que sí, desde el momento en que Saussure produce la idea de la lengua como estructura, está presente, es la concepción de que a partir de ese número de elementos discretos, a partir de ese número, de ese conjunto de elementos limitados, lo que es ilimitado es ¿qué cosa? La cantidad de combinaciones posibles en el discurso, en el habla. Yo puedo combinar palabras de un modo absolutamente infinito, a pesar de que el punto de partida sea finito. Bueno, justamente, no podría decir, podemos proferir discursos ilimitados. Pero hay un punto de partida que es el cómo funcionan las reglas de la lengua, que está, de alguna manera, cerrado. Las reglas de la lengua, que son las reglas de la gramática, de la semántica, de la gramática, etc., son un conjunto de reglas virtuales que podemos más o menos conocer todos por haber adquirido la lengua. Todos nosotros incorporamos desde fuera, incorporamos la lengua porque nos hablan, digamos, cuando somos chiquititos. Entonces incorporamos, sin saberlo, esas reglas y aprendemos a hablar. Es decir, aprendemos qué cosas tienen sentido, qué cosas no tienen sentido, cómo se dice. Nos van corrigiendo desde que somos chiquititos cómo se dice, ¿no es cierto? Bueno, vamos adquiriendo en ese proceso la lengua. En la tesis de Saussure, la lengua es un producto social que se adquiere, es un producto externo social que se adquiere y que nos permite una relación con el mundo que nos rodea mediada simbólicamente. ¿Mediada por qué? Mediada por el significante. Nosotros no tenemos una relación directa con la cosa, sino que tenemos una relación definida, recortada, acotada con las cosas a partir de los significantes. Hago una breve ilustración y ya pasamos de esto, salimos un poquito de la lingüística. Nuestra primera relación con el mundo, podríamos decir, es una relación que los lingüistas llaman deíctica, es decir, una relación que tiene que ver con señalar, con indicar. Los nenes dicen esto, ¿no? Esto, y señalan con el dedo lo que quieren. Normalmente porque no saben cómo nombrarlo. Ahora, experiencia que han tenido todos los que han convivido con niños pequeños, en esa etapa en que solo señalan, es que uno tiene un largo proceso de adivinar qué quiere decir esto. Porque el pibe cree que señala y que todos entendemos lo que está señalando,
Y uno tiene que hacer malabares para saber si se trata de la vainilla que está sobre el plato, si quieren el plato para jugar, si quieren el juguetito que está escondido detrás del plato, si lo que quieren es el repasador que está al costado para... Uno nunca sabe qué quiere decir esto. Bueno, el lenguaje funciona así. Nuestra relación con el mundo, mediada por el lenguaje, funciona así. Nosotros no sabemos de qué está hecho el mundo, podríamos decir, no sabemos qué cosas componen el mundo, sino por la mediación del lenguaje, que las acota, que las recorta. Nosotros no sabemos si... perdón, me parece que toqué algo. ¿Ustedes siguen viendo? No, vemos algo ahí y si apretás Sí, es que hice algo que no sé qué es. Yo tampoco, nunca había visto eso, pero apretá la crucecita arriba, ¿no te deja? ¿O es de...? No, porque eso sería... Es de todo. Profe, Sí. lo que hiciste fue que tenías la pantalla del Meet atrás del Power y ahora la pusiste adelante. Apretá el Power y ahí está. Ahí está. Bueno. Yo lo que pasa es que dejé de verlos a ustedes de esa Claro, porque manera. si apretás ahí, ampliala al lado de la crucecita. Ahí está. Gracias, Brisa, maravilloso. Qué suerte que es el trabajo todo colaborativo y ahora tengo que ver cómo vuelvo al PowerPoint. No, que esto tiene sus bemoles. Bueno, vamos a seguir así porque ahí estamos. Decíamos entonces que siempre estamos en una relación mediada. Si yo digo celeste o digo billetera, ¿qué es lo que me permite saber de qué estoy hablando sino el hecho de que ya conozco el lenguaje? ¿Celeste es lo mismo que billetera en esto? Una cosa es el objeto, otra cosa es el color del objeto. Ahora, ¿yo eso cómo aprendí a distinguirlo? Simplemente porque me hablaron y me enseñaron, podríamos decir, porque adquirí el uso de la lengua. Lo que estoy tratando de mostrar es que nosotros no conocemos el mundo sino a través del lenguaje con el cual nombramos las cosas del mundo. Es decir, lo captamos a través de una matriz simbólica, a través de la matriz que el lenguaje implica. Esto ya se acuerdan que Marx también lo había planteado, ¿no es cierto? No hay conciencia sin lenguaje, ¿recuerdan? Esta idea de todas las formas de conciencia suponen, de conciencia de las cosas del mundo, suponen el lenguaje. Esta idea es vieja, lo que hace en todo caso Saussure es explicar y sistematizar cómo funciona eso, ¿no? Esta concepción de estructura presente en Saussure va a reaparecer en diversos campos. Vamos a ver que otros también piensan a partir de la concepción de la relación entre los elementos, de esta relación que define a cada uno de los elementos y que nos permite comprender unas prácticas, las van a usar en otros campos. Entonces decíamos, miren cómo aparece primero una concepción estructural en la sociología, en la lingüística. Georges Dumézil, que es un antropólogo anterior a Lévi-Strauss, unos 10 años mayor, un poquito más, mayor a Lévi-Strauss, empieza a usar este método estructural, esta concepción relacional para analizar mitos que están presentes en la tradición europea, sobre todo los mitos que vienen de la tradición del indoeuropeo, es lo que más trabaja Dumézil. Piaget, que es un psicólogo que estudia cómo se forman las categorías de la inteligencia en el niño y que también piensa estructuras y la génesis de las estructuras del pensamiento en el niño, con esta misma lógica relacional. Y vamos a llegar a los aportes que empieza a hacer después de la década del 30 Claude Lévi-Strauss como, digamos, podríamos decir la pieza clave del estructuralismo francés. Ahora vamos a ver por qué la pieza clave del estructuralismo francés.
Lo que me interesa marcar en este recorrido, antes de volver ahora un poquito a Lévi-Strauss, es fundamentalmente que la producción de la perspectiva estructural es una producción que viene de las ciencias que podríamos llamar ciencias sociales o ciencias humanas. Es decir, que viene del intento de conocimiento de determinados dominios de prácticas que realizan los seres humanos y no desde el campo de la filosofía. En todo caso, de las ciencias va a pasar a la filosofía, de las ciencias se va a encabalgar sobre problemas filosóficos, pero la práctica de lo que podríamos llamar el método estructural, si ustedes quieren, o el pensamiento estructural, proviene del campo de las ciencias. Los franceses llamaban a esas ciencias humanas, después se generaliza la denominación de ciencias sociales para estas, pero vamos a ver que lo de humanas tiene un peso, tiene un valor, ya lo vamos a trabajar. Volvemos un poquito sobre Lévi-Strauss. Yo menciono en el PowerPoint a Roman Jakobson. Jakobson es un ruso, no es un francés, pero produce a partir de los aportes de Saussure una lingüística, un desarrollo de la lingüística estructural saussuriana. Lo lleva adelante en una serie de ensayos. Los primeros se publican como libro formalmente en el 63, pero Jakobson viene desarrollando esta perspectiva desde los 40. ¿Y por qué lo recojo? ¿Por qué lo rescato? Claude Lévi-Strauss, antes de publicar probablemente el primero de sus grandes, más conocidos ensayos, que es Tristes Trópicos, en el 55, durante la década del 40, durante el periodo de la guerra, Lévi-Strauss se gradúa como filósofo, en realidad, digamos, en Francia en la década del 30. Y después de graduarse como filósofo, él mismo cuenta en Tristes Trópicos que se siente limitado por la perspectiva de la filosofía europea de ese momento, que lo que siente es que no le permite generar conocimiento, esa matriz filosófica que lo limita, y entonces se va a realizar trabajo antropológico, etnográfico, a Brasil. De Brasil, como Francia está en guerra, como Francia está ocupada por los alemanes, se va a Estados Unidos, y en Estados Unidos, en la década del 40, mientras todavía no puede regresar, pensemos además que Lévi-Strauss es de origen judío, mientras no puede todavía regresar a Francia por la situación de la guerra, se encuentra en lo que se conoce como la Escuela Libre de Altos Estudios, que es en realidad en Estados Unidos el trasplante de una serie de intelectuales franceses que siguen produciendo. ¿Se acuerdan que habíamos comentado lo mismo pasó con los frankfurtianos, ¿no? Que durante la guerra migran a Estados Unidos y siguen produciendo en universidades en Estados Unidos? Los franceses, que también migran por la guerra, hacen algo parecido en lo que se conoce como la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que tiene en ese momento, digamos, sede en Estados Unidos. Allí se encuentran Jakobson y Lévi-Strauss. Y Lévi-Strauss mismo señala que la perspectiva que Jakobson le aporta le permite algo, la perspectiva estructural que Jakobson le aporta, le permite algo que de alguna manera le va a dar las herramientas para superar una dificultad que él encuentra presente, tanto en la filosofía de la que está tratando de escapar, digamos, la filosofía europea en la que él ha sido formado, como de la etnografía, digamos, una limitación que él encuentra en su propio trabajo etnográfico. ¿Cuál es esa limitación? El observador que hace etnografía, igual que el filósofo que se formó en el campo de la fenomenología, que es la corriente filosófica predominante en la que se forma el mismo Lévi-Strauss y muchos otros de los autores que vamos a ver, implica tomar la experiencia vital como punto de partida del conocimiento. La experiencia que cada individuo hace de la situación por la que está atravesando es como el dato inicial, el elemento fundante del conocimiento que puedo producir. ¿Cuál es el problema que encuentra en esto Lévi-Strauss? Que es un problema que encuentran muchos otros, digamos, no es una particularidad, después vamos a ver. Es que la cantidad y la diversidad de la experiencia es tanta, las experiencias son tan disímiles unas
con otras y tan abundantes y tan cambiantes constantemente, que no puedo formar conocimiento de eso, no tengo cómo organizar esa cantidad de cosas que me están pasando todo el tiempo, que voy conociendo todo el tiempo, que voy abordando todo el tiempo. Entonces, lo que le permite el aporte de Jacobson, que trae estos elementos del estructuralismo saussuriano, y otros que él aporta, otros que él desarrolla, que no me voy a meter, pero digo para no abundar en otras cuestiones, pero ¿qué le proporciona Jacobson y en última instancia Saussure? La idea de que todos esos materiales tan heterogéneos, tan diversos, tienen una lógica que subyace, tienen una lógica que puede ser captada y conocida, tiene un principio organizativo que puede ser, digamos, capturado y que efectivamente no es solo un conjunto de elementos caóticos, no es una miríada, no es una cantidad de elementos totalmente caóticos que solo puedo ir capturando momento a momento sin darles ningún sentido, ninguna organización, ningún formato. La tesis que subyace ahí es, primero, que si tienen una lógica, ese conjunto de elementos que el investigador capta, conoce, recoge, si tienen una lógica, esa lógica no se la da el investigador. Esa lógica está en las prácticas mismas y en todo caso lo que hace el investigador es tratar de capturar ese principio que vuelve ese conjunto tan diverso inteligible. Hay un principio, hay un conjunto de relaciones que ordena esa diversidad y que el investigador puede, rastreando, encontrar, y que efectivamente no es un principio que el investigador superponga a ese conjunto de cosas diversas, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que Lévi-Strauss es, en algún sentido, por sus trabajos, sobre todo por los trabajos de la década del 50, no solo un estructuralista en sentido estricto, en toda la forma, sino que al mismo tiempo es casi un precursor, tiene esta doble pertenencia, digamos. El mismo Lévi-Strauss va a ser el punto de partida de los trabajos de muchos estructuralistas franceses y al mismo tiempo él va a ser como el primero de esa camada de estructuralistas del 60, porque cuando hablamos de estructuralismo francés, en realidad estamos hablando de una generación, podríamos decir, de intelectuales, de académicos, que proceden de muy diversos ámbitos de conocimiento, de muy diversas disciplinas, y que van a tomar como punto propio, como punto en común, podríamos decir, el adscribir a la tesis de que a las prácticas humanas le subyacen principios ordenadores estructurantes, ¿no? Y que esos principios ordenadores estructurantes pueden ser asimilados a un lenguaje. Esto podríamos decir, en este sentido, el estructuralismo, vamos a ver, podemos caracterizarlo como una forma de pensamiento, como un movimiento. Algunos hablan de una escuela, es más difícil pensarlo como escuela. Igual que decíamos respecto de la Escuela de Frankfurt, a pesar de que en el caso de la Escuela de Frankfurt sí lleva ese nombre, no se trata de producciones tan homogéneas entre sí, son más bien bastante divergentes. En ese sentido, el movimiento de este pensamiento, que es el estructuralismo, es un movimiento que va desde las ciencias a la filosofía. Este movimiento también tiene una cualidad, una singularidad propia del periodo en el que se está produciendo, que es el de cierto éxito, podríamos decir, en el campo de la cultura popular de los análisis estructuralistas. En ese sentido, el estructuralismo, que comienza siendo una práctica muy específica de dominios muy específicos de conocimiento, digo, como comentaban en algunos artículos,
al curso de lingüística de Saussure asistían 6 estudiantes, ¿no? Digo, el interés por la lingüística, los primeros cursos que daban Roland Barthes, había 12 personas, 18 personas. Bueno, cuando el estructuralismo arranca, es de interés de los que pertenecen a ese mismo campo, digamos. ¿Quién lo lee a Lévi-Strauss? Lo leen 4, 5 antropólogos, no, antropólogas. Quiero decir, no es una producción de interés colectivo. Bueno, a medida que avanza la década del 60, las producciones de estos autores, incluso su intervención en la prensa, podríamos decir, los artículos en las revistas académicas, pero también en otras revistas, van haciendo que el estructuralismo se vuelva un movimiento exitoso en términos populares y que se empieza a producir lo que podríamos caracterizar como una vulgata estructuralista. El estructuralismo se volvió algo así como un lenguaje que estaba presente en el ámbito público. Y entonces algunos autores plantean que podríamos entender al estructuralismo como una ideología, ¿no? En el sentido de, es un modo, una cosmovisión, un modo de pensar presente en la sociedad en su conjunto. Vamos a ver que algunos autores en particular se divulgaron mucho en el ámbito público. Por supuesto, Lacan fue uno de ellos, Althusser en el ámbito político. Hay figuras, digamos, del estructuralismo que se hicieron, el mismo Roland Barthes, que se hicieron terriblemente conocidas. Ese es el caso de Michel Foucault, que nosotros vamos a trabajar, lo vamos a comentar probablemente en la próxima clase. Bueno, cuando nosotros planteamos las dificultades para definir al estructuralismo, decíamos recién, no es una escuela. ¿Por qué? Justamente porque los aportes del estructuralismo provienen de ámbitos, digamos, disciplinares muy distintos, ¿no? Entonces, digamos, no hay un principio de, están todos radicados en la misma universidad, por ejemplo, o todos pertenecen al mismo departamento, o producen unos en relación de continuidad o contigüidad con otros. Pensemos en la Escuela de Chicago. Cuando hablamos de Escuela de Chicago, estamos hablando de, digamos, un conjunto de académicos muy distintos, pero que todos en algún momento producen en el Departamento de Sociología de Chicago. Bueno, esto no pasa con el estructuralismo, ¿no? En ese sentido, es difícil pensar en el estructuralismo como una escuela. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con el Instituto del Instituto de Frankfurt, ¿no? De la Universidad de Frankfurt, porque efectivamente todos en algún momento producen en el instituto y eso los agrupa en algún sentido como una escuela. En este caso sería muy difícil pensarlo en esos términos. En segundo lugar, cuando hablamos de estructuralismo, hay que decir que, digamos, se produjo bastante rápidamente, yo diría para los 60 ya esto es claro, una especie de superposición o de solapamiento entre lo que podríamos caracterizar como un método estructural, es decir, una perspectiva que aborda las prácticas humanas fundamentalmente a partir de considerarlas relacionalmente, es decir, de suponer que unas prácticas humanas no son ellas por sí mismas, sino por la relación que guardan con otras. Entonces, la idea es que, digamos, las formas en que se dan, por ejemplo, las relaciones de parentesco al interior de una sociedad, implica, digamos que, qué sé yo, las prácticas matrimoniales no pueden ser entendidas sino en relación con cómo se ordena el parentesco. Yo no puedo entender el matrimonio per se, quién se puede casar con quién, digámoslo así, no lo puedo entender por sí mismo, sino a partir de las relaciones, podríamos decir, de parentesco que existen entre los miembros de una cierta sociedad. Si nosotros lo queremos llevar a un campo más conocido, yo no podría, retomando a Durkheim, digo, no podría comprender, digamos, cómo alguien, como un conjunto, digamos, poblacional llega al suicidio si no es por relación a otros fenómenos que están pasando en la sociedad, por ejemplo, las crisis económicas. Esto es lo que implica un pensamiento estructural. Un pensamiento, un método estructural implica concebir lo real
no como algo en sí mismo, no como una sustancia, no como una esencia, sino como el resultado de una relación. Decíamos que existe un solapamiento porque para la década del 60 hay una confusión entre esta perspectiva de abordar las cosas, de abordar el campo de conocimiento desde una lógica estructural, con la idea de la existencia ontológica. Algunos dicen metafísica de la estructura. ¿Qué quiere decir existencia ontológica o metafísica? La idea de que efectivamente hay algo en lo real que es estructura, que no es que nosotros reponemos en un campo un conjunto de relaciones a las que llamamos estructura, sino que efectivamente en lo real existe algo que articula, podríamos decir, de determinada manera las relaciones y que eso es independiente del que lo va a conocer, es independiente de quien pretende reponer. Esta discusión sobre si la estructura constituye o no una entidad per se, una entidad por sí misma, es una discusión, es un debate al interior ya de la filosofía, efectivamente, y es un parteaguas, podríamos decir, entre el estructuralismo y el postestructuralismo. En el sentido de, a ver, nosotros podríamos plantear que si el funcionamiento de los virus en relación con las células de un organismo es un funcionamiento que podríamos considerar desde una perspectiva sistémica o estructural y que podríamos equiparar, digamos, la relación que existen entre los conectores, los aminoácidos que conectan un virus con las células, por ejemplo, como un lenguaje, como un código. Esa perspectiva es una perspectiva que en todo caso el investigador encuentra en la naturaleza y decodifica como un lenguaje, ¿no? Entonces, hay una clave en ese aminoácido que permite destrabar el ingreso, entonces lo lee como un lenguaje. Bueno, esta discusión de si ese lenguaje, se habla de código genético, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el código genético del virus? Entonces, ese lenguaje, ese código, ¿existe en la naturaleza o nosotros lo decodificamos de esa manera? Nosotros lo interpretamos. Esa discusión es una discusión sobre el fondo ontológico del problema, sigue estando presente. Lo que yo solo quiero señalar en la clase es que hay allí dos posiciones distintas. Una cosa es que yo crea que lo que hago es tratar de conocer usando una lógica estructural. Otra cosa es que yo como investigador suponga que la estructura es parte de lo real y lo que yo tengo que hacer es captarla, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es encontrarla, dilucidarla, pero eso existe allí. Yo la describo, eso existe allí. Bueno, si presupongo que eso existe allí y que yo solo tengo que captar lo que ya está allí, es de eso que se habla cuando van a ver ustedes en la ficha y en otros textos, digamos, aparece la noción, la idea de que hay una especie de positivismo en el estructuralismo. Las prácticas existen, el investigador que va a las prácticas desde la perspectiva estructural lo que hace es describir relaciones que ya existen. No introduce él el principio relacional, sino que las relaciones están ahí. Entonces es una especie de positivismo, ¿no? Así como uno podría decir, Durkheim lo que hace es encontrar cómo varían las variables, pero él no hace que las variables varíen de determinado modo, ¿no? No produce los suicidios, no manipula los suicidios. Los suicidios están ahí, se producen, y lo que hace Durkheim es correlacionar variables que se mueven por sí mismas. En ese sentido, podríamos decir, hay una lógica que podríamos caracterizar como una lógica positiva o positivista en la perspectiva estructuralista inicial, ¿no? En la primera generación, la generación de los 60, la generación de los 50 del estructuralismo francés. En este sentido también, toda estructura o todo sistema de relaciones, para estos estructuralistas, es asimilado a un lenguaje. ¿Qué quiere decir que es asimilado a un lenguaje?
que se supone que los nexos relacionales implican significación, que esos nexos se dan en tanto cada uno de los elementos de la estructura tiene una significación para quienes realizan las prácticas en el marco de esa estructura. Traduzcamos. Nosotros tenemos una cierta estructura relacional de parentesco en nuestra cultura, ¿no? Y nosotros entendemos entonces qué quiere decir tía o qué quiere decir tío y en qué tía es diferente de abuelo, ¿sí o no? ¿Somos capaces de diferenciar entre un tío y un abuelo? Cuando los niños son pequeños, recordarán con niños pequeños de sus familias, todos los viejos son más o menos lo mismo, digamos, entonces un tío que tiene la edad de los abuelos es abuelo, digamos, o a la inversa, un abuelo que tiene la edad de los tíos es tío. Básicamente porque hay problemas para diferenciar cuál es el principio relacional que los distingue, ¿no? Cuando uno es chiquito, qué sé yo, entre un hermano de papá y un amigo de papá, todos son tíos. ¿No les ha pasado eso de que venían a casa y el tío era tanto el amigo de papá como el hermano de papá? Bueno, esto tiene que ver justamente con hasta dónde nosotros somos capaces de captar el principio o el criterio de la relación por la cual cada uno es cada uno. Ahora, una vez que hemos incorporado ese principio relacional, ¿qué quiere decir que hemos incorporado el principio relacional? Que ciertas cosas adquieren significado. Traduzco. Que tío tiene un significado y tiene un significado porque es distinto de abuelo, de primo, de sobrino, de hermano. No tiene un valor per se, tío. Tiene un valor por la relación que guarda con las otras posiciones en el ordenamiento del parentesco. Ahora, eso lo comprendo en clave de una significación. Entonces, justamente el sistema, la estructura, es de alguna manera captada como un conjunto de significaciones, o es operativa en cada uno de nosotros como un conjunto de significaciones. ¿Se entiende más o menos? Opera porque para nosotros produce un significado. Así como caza y casa tienen significados diferentes y entonces la diferencial de la estructura de la lengua funciona porque yo entiendo la diferencia de significado entre caza y casa. Igual la diferencia entre tío y abuelo, o tío-abuelo. Justamente porque la organización estructural es una organización simbólica, el ordenamiento estructural es un ordenamiento simbólico, es decir, que opera a través de significaciones o por mediación de significaciones. Esto es lo que hace que se haya de alguna manera vinculado o asimilado o establecido una relación entre este momento del estructuralismo francés, que son los 60, y lo que después se conoció, un poco después, se conoció como el giro lingüístico. Van a ver ustedes que hay numerosos textos que hacen referencia al parentesco con el giro lingüístico. El giro lingüístico implica fundamentalmente cómo, a partir de la década del 60, podríamos decir, de fines de los 60, en el campo epistemológico, es decir, en el campo de la teoría del conocimiento, se incorporó el problema del lenguaje como un problema central para el conocimiento. Hasta ese momento los problemas del conocimiento eran otros. Los problemas del conocimiento eran las relaciones de correspondencia entre la representación y la cosa, los problemas de la producción de enunciados verdaderos o válidos, los problemas de la prueba para la producción de validez o verdad en el campo científico. Los problemas del conocimiento eran otros. Digamos, a partir de la década del 60 o del 70, esto que se llama giro lingüístico, que es fundamentalmente un giro en el campo de la epistemología, en el campo de la teoría de las ciencias, implica que ya en ningún ámbito de la ciencia, ni siquiera en las ciencias duras, es posible producir conocimiento sin prestar atención al lenguaje con cuya mediación
el conocimiento se produce. Y entonces el lenguaje pasó a ser como la bisagra para poder comprender procesos de conocimiento, para poder comprender nuestra relación como sujetos que conocen con aquello que conocemos. Es decir, ya no se pudo hablar de producción de conocimiento sin atender a la cuestión de la mediación simbólica con el objeto a ser conocido. Y a esto es a lo que se refiere el giro lingüístico. El giro lingüístico, que opera primero de un modo mucho más claro en las ciencias sociales, vamos a ver que después aparece extendiéndose a todos los campos científicos, y efectivamente ese es una especie de elemento ya incorporado. Por supuesto, el giro lingüístico no solo obedece al estructuralismo, obedece a los aportes de filosofías como la de Wittgenstein o la de Heidegger, pero de todos modos el aporte del estructuralismo tuvo mucho peso en relación a, digamos, a cómo determinados campos de conocimiento tuvieron que incorporar el problema del lenguaje como un problema clave para definir los estándares de la validación del conocimiento, ¿no? Los estándares de veredicción, por ejemplo, o de validación del conocimiento. Finalmente, el estructuralismo, digamos, agrupa un conjunto de indagaciones que van a criticar, que se van a constituir, y en ese sentido, otra vez, Lévi-Strauss es un elemento, digamos, ilustrativo, claro, que se constituyen como prácticas en crítica a la filosofía dominante europea para principios del siglo XX. Digamos, la filosofía europea, desde la modernidad en adelante, produce un centramiento, digamos, produce tomar como punto de apoyo la conciencia del individuo, del sujeto como individuo, digamos, del sujeto individual, como punto de apoyo de qué problema, del problema de la verdad. Si en los momentos anteriores a la modernidad europea la garantía de la verdad del conocimiento se depositaba en Dios, pensemos en todos los desarrollos del conocimiento durante el periodo medieval, durante todo el medioevo europeo, la verdad en el conocimiento descansa en Dios, en principios divinos. Recordemos brevemente lo que le pasa a Galileo, lo que le pasa a Giordano Bruno, los problemas que tienen, digamos, pensadores de la salida del periodo medieval, justamente porque aquello que producen como saber discrepa con los principios religiosos de validación, ¿no? Entonces, podríamos decir, en la modernidad estamos en ese momento en que Dios está dejando de ser el principio de validación, y el problema que tiene el pensamiento filosófico europeo cuando está abandonando, digamos, se está secularizando, está abandonando a Dios como principio, como garantía de la verdad, es, bueno, hermano, ¿y dónde hacemos pie? Digamos, si Dios ya no es el amparo, aunque lo sigan nombrando, Descartes lo nombra, Hobbes sigue apelando a Dios, digamos, la filosofía moderna va a seguir apelando a Dios como lo nombran, digamos, sí, bueno, al final Dios garantiza, pero en realidad el problema lo plantean bastante antes, Bacon, Hume, vamos a ver que muchos filósofos europeos plantean el problema de, bueno, está bien, sí, dejemos a Dios aparte, Dios garantiza, pero si por la duda no, ¿qué hacemos? Bueno, podríamos decir que la filosofía europea ubica a la conciencia individual en el lugar, en el punto de anclaje, y efectivamente esa operación la hace Descartes. La hace Descartes en las meditaciones metafísicas, en el famoso cogito. Van a ver en varios autores la referencia al cogito cartesiano, ¿qué es el cogito? El cogito es el pienso, luego existo. Cogito quiere decir pienso. El pienso, luego existo, o luego soy, implica que la conciencia de estar pensando, la conciencia de mi propia actividad de pensamiento, es el fundamento que me permite afirmar la existencia, la propia y la del mundo como aquello exterior a mí mismo.
es ese punto indubitable, ¿no? Por eso la duda cartesiana es ese punto a partir del cual la duda cesa, ¿no? La duda tiene un punto de tope, entonces, bueno, ¿qué certezas tengo para conocer? Bueno, la única certeza, podríamos decir, para Descartes que opera es la de la propia conciencia, ¿no? Mi conciencia, como conciencia de que yo soy y de que tengo el mundo enfrente, es el punto de partida. Esa operación de la filosofía moderna que le da a la conciencia este peso tan definitorio en relación al problema del conocimiento del mundo, acuérdense que ese problema llega hasta Marx, ¿no? Nosotros lo trabajamos como el problema de la formación de la conciencia en Marx. Acuérdense que el problema de la conciencia es un problema central en el pensamiento filosófico europeo. Descartes, Kant, Hegel, son todos pensadores de la conciencia. Van a encontrar, podríamos decir, sus últimos grandes exponentes entre la década del 20 y del 30 del siglo XX en dos alemanes, en Husserl y en Heidegger. Este pensamiento que pone a la conciencia en el lugar central implica una especie de triángulo de relaciones donde la conciencia es lo que permite comprender el sentido de la realidad, el sentido de lo que está realmente en el mundo. La conciencia aparece como, dice Husserl, dadora de sentido. Si algo en el mundo tiene sentido, solo lo tiene para una conciencia. Digamos, las cosas en sí, para mí, son incomprensibles, inaccesibles, las cosas en sí están perdidas. Yo lo único que tengo son cosas que me aparecen a las que les otorgo un sentido. Entonces, conciencia, sentido y una perspectiva finalista, es decir, teleológica, bueno, está la cosa, eso tiene cierto sentido para mí y eso me mueve a obrar, ¿no? Direcciona mi comportamiento, direcciona mi actuar. El problema de la teleología en la acción, el sentido y la conciencia, es un problema que queda abrochado, digamos, en ese triángulo en la filosofía moderna, sobre todo en la filosofía que llamamos filosofía de la conciencia de las primeras décadas del siglo XX. Esa implica poner al ser humano como la pieza clave en el lugar del conocimiento, digamos. ¿Y por qué decimos que el estructuralismo es una reacción a la filosofía de la conciencia? Justamente porque el estructuralismo va a ser, digamos, el que se va a preocupar a partir del problema de la mediación del lenguaje por los límites que la conciencia humana tiene para captar la realidad o lo real. Nosotros, digamos, solo podemos captar lo que está fuera de nosotros, no porque nosotros como individuo dotamos de sentido al mundo, sino porque una estructura nos produjo como sujetos de lenguaje. Los significados que asignamos a lo que hay en el mundo son significados que no tienen que ver con nuestra voluntad de individuos, que no tienen que ver con lo que hacemos nosotros como individuo en relación a no sé qué, sino que tiene que ver con una determinación estructural que pesa sobre nosotros al momento de producir. Si ustedes quieren, la posición estructural está mucho más cerca de la concepción de la determinación material en Marx. ¿Se acuerdan que para Marx la conciencia tiene una determinación material, ¿no? Según cómo vivimos, así pensamos. Bueno, el estructuralismo de alguna manera lo que le va a señalar a la filosofía de la conciencia es, che, miren que la conciencia no es autónoma, miren que la conciencia no nació de repollo, no viene de la nada, la conciencia es la resultante de una serie de determinaciones estructurales que pesan sobre el sujeto. El sujeto no es la independencia de yo doto de sentido como quiero, me doy las finalidades que quiero, hago historia a voluntad y a piacere. No, el sujeto está determinado externamente por ciertas condiciones, por el lenguaje,
por las condiciones sociales como condiciones materiales, por las relaciones de parentesco, por un montón de otras cosas que pesan sobre nosotros. ¿Y cuál es la gran operación del estructuralismo sobre la filosofía de la conciencia? ¿Cuál es la gran, podemos decir, vuelta del estructuralismo sobre la filosofía de la conciencia? Básicamente, que lo que le dicen los estructuralistas a la filosofía de la conciencia es: el sujeto es una resultante, el sujeto humano es una resultante de ciertas estructuras y no es el punto de partida. Para la filosofía de la conciencia, para el humanismo, para la filosofía moderna en general, podríamos decir, el sujeto es un soberano autónomo y es el punto de partida para que yo comprenda el mundo. El sujeto tiene voluntad, tiene razón, tiene acción. Es como el sujeto es wow, todo. A la inversa, los estructuralistas lo que vienen a decir es: guarda que el sujeto es el resultado de una estructura. Sujeto ellos lo toman, y van a ver que aparecen varios autores de esta idea, como podríamos decir según Lacan, a la letra. Sujeto es lo que está sujetado a algo. Sujeto está sujetado a la estructura. Sujeto es lo mismo que sujeción para los estructuralistas. Entonces, el sujeto no es autónomo, no es independiente, no es una conciencia que elige. Bueno, el sujeto es bien otra cosa, es el producto de ciertas reglas estructurales. Y en ese sentido está la crítica fuerte, digamos, a esta concepción, podríamos decir, que enfatiza tanto la libertad en el ser humano, ¿no? Que enfatiza tanto, digamos, la libertad como una condición estructural en el ser humano, como una condición estructural, estaría mal dicho, natural en el ser humano, ¿no? En ese sentido se van a oponer los estructuralistas franceses no solo a Husserl y a Heidegger en buena medida, sino sobre todo a las versiones de la filosofía de la conciencia francesa, lo que se llama lo que se llama existencialismo. Las versiones de la filosofía de la conciencia francesa, fundamentalmente Jean-Paul Sartre y Henri Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, que serían como las dos figuras centrales de la fenomenología francesa, una fenomenología que es conocida como el existencialismo. Vamos a ver que los estructuralistas se forman en esa filosofía, todos vienen como matrizados por esa filosofía y al mismo tiempo todos producen criticando y rompiendo con esa filosofía, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Marx que decíamos Marx forma parte de la generación de los hegelianos, ¿no? Se forma con Hegel, forma parte de los hegelianos y al mismo tiempo rompe con Hegel. Bueno, algo así pasa con los estructuralistas que se forman en esta filosofía y al mismo tiempo rompen con esa filosofía. Bueno, ¿qué caracteriza el pensamiento estructural? Lo que lo caracteriza es que los elementos de ese conjunto normalmente son prácticas las que toman los estructuralistas como un conjunto que intentan deslindar como un conjunto cerrado, discreto, decíamos. Esos elementos carecen de significación per se. No pueden ser comprendidos en su propia naturaleza, en su propia cualidad o en su propia esencia de modo autónomo. Solo alcanzan su significación, solo tienen un sentido, solo podemos comprenderlos, podríamos decir, por el juego de relaciones que los vinculan con cada uno de los otros elementos de esa totalidad. En ese sentido, esas relaciones para la perspectiva estructuralista en general son pensadas como relaciones opositivas, no son pensadas como relaciones donde el valor depende del contrario, aquello con lo que se contrasta o con lo que se opone. En este sentido, entonces, la estructura determina a cada uno de los elementos, lo que es cada uno de los elementos, el valor que adquiere cada uno de los elementos, la cualidad que adquiere cada uno de los elementos, deviene de la estructura. Y esa estructura puede ser pensado en este sentido, decimos un pensamiento relacional como un juego. Voy a tomar una ilustración breve para plantear qué implica una perspectiva, un pensamiento estructural. ¿Conocen piedra, papel o tijera? Supongo que sí, ¿no? ¿Todos hemos jugado alguna vez piedra, papel o tijera? Sí, profe.
¿De qué depende el valor de la piedra? De lo que te da el otro. Efectivamente, el valor aparece simbolizado. Esto es la piedra, esto es la tijera, esto es el papel, ¿no? Bueno, aparece simbolizado de alguna manera, pero además de que aparece simbolizado de una manera, su valor depende de aquello con lo que se opone. ¿Por qué? Porque el papel no es lo mismo. Si enfrenta la piedra, ¿qué pasa? Si el papel enfrenta la piedra, Pierde la piedra. exactamente, el papel gana. Si enfrenta la tijera, pierde. Pierde. Entonces, el valor depende de aquello con lo que entra en relación. No tiene cualidad por sí mismo. El papel no tiene una cualidad por sí mismo. Nosotros diríamos, si lo sacamos de esa estructura y pensamos el papel en otro plexo de relaciones, por ejemplo, respecto del fuego, el papel tiene otro efecto, tiene otra cualidad, adquiere otra cualidad que es quemarse. Ahora, en relación a la tijera y la piedra no tiene esa cualidad. Respecto de la tinta, tiene otra cualidad que es recibir la escritura o capturar la escritura. Bueno, en ese sentido quiero decir, cada uno de esos elementos carece de sentido per se si no se lo piensa en un marco de unas relaciones que lo configuran, que lo constituyen. Nosotros el otro día estábamos charlando en la reunión de cátedra y decíamos, bueno, no sé si juegan con baraja española, si juegan distintos juegos con baraja española, pero pensemos en qué es el ancho de espada. Una cosa es el ancho de espada en el truco, otra cosa es el ancho de espada en la escoba. No tiene la misma función, no tiene el mismo valor, no entra en relación con las otras cartas de la misma manera, ¿no? La estructura, ¿cuál es? El juego. La estructura es el truco, la estructura es la escoba. ¿Qué hace que cada pieza cobre un valor en relación a las otras de la baraja, pero en el marco de ese juego? ¿Se entiende? ¿Qué implica? Bueno, acelero un poquito. Si esto es el estructuralismo, ¿cómo comprender el postestructuralismo? Entonces, primera cuestión a marcar, postestructuralismo no implica una secuencia temporal. No quiere decir que los postestructuralistas son los que vinieron después del estructuralismo. Los postestructuralistas son en algunos momentos ellos mismos estructuralistas. Como dice el texto que escriben Indiana y Florencia, incluso al interior de la misma obra hay partes en donde son estructuralistas y partes donde son postestructuralistas, efectivamente. Y uno podría decir que postestructuralismo es en realidad, digamos, cómo el pensamiento relacional es puesto en juego por algunos autores para marcar los límites de cierto estructuralismo, del estructuralismo de algunos de los padres fundadores de esta perspectiva estructural francesa. ¿Qué le critican? Digamos, ¿qué límites le marcan al estructuralismo? Primero, el hecho de que conciben las estructuras en una lógica de clausura, es decir, como un repertorio de elementos o de reglas limitadas, ya cerradas, ya definidas. Y entonces, esta concepción de clausura de la estructura acarrea un problema central que es, bueno, y entonces, ¿cómo aparece el cambio? ¿No? ¿Por qué en algunos momentos las estructuras se transforman, mutan? Lo que aparece es el problema de explicar. El primero que visualiza eso de los antecedentes de los estructuralistas es Piaget. Piaget plantea en un texto muy famoso que es Génesis y Estructura, justamente el problema de, bueno, ¿y cómo saltamos de una estructura a otra? ¿Por qué los niños tienen lo que Piaget llamó estructuras de pensamiento lógico concreto en un determinado momento, a cierta edad, y después pasan a tener lógico formal? ¿Cómo pasamos del pensamiento lógico concreto al lógico formal? Entonces, la concepción estructural, si uno, digamos, piensa las estructuras como clausuradas, como cerradas, inmediatamente suponen el problema de, bueno, y entonces cómo aparecen las cosas distintas,
cómo aparecen estructuras nuevas, cómo aparecen, digamos, nosotros tenemos una estructura de parentesco que dice, digamos, quién es padre y quién es madre. Bueno, cuando aparece, digamos, la posibilidad de matrimonio igualitario, empezamos a pensar de nuevo, digamos, bueno, ¿quién es padre y quién es madre? ¿Qué implica eso? ¿Cómo lo redefinimos? Entonces, las estructuras, hay parentesco, digamos, sigue habiendo una lógica de parentesco y de tabú a partir de las lógicas, digamos, de las relaciones de matrimonio igualitario. Sí, sigue habiendo, ahora hay que redefinirla. Entonces, el problema de la estructura cerrada es justamente que no puedo explicar el cambio, que no tengo cómo dar cuenta del cambio. Por eso los postestructuralistas van a rechazar lo que ellos llaman determinismo, en el sentido de que el valor del elemento dentro de la estructura quede clausurado. Digamos, determinismo en el sentido de que la significación de un elemento sea esa y no se pueda, digamos, pensar en otras significaciones o en la producción de otras significaciones. A esta perspectiva determinista, donde la estructura tiene unas reglas que producen o reproducen siempre el mismo juego, el determinismo implica una lógica por la cual la estructura solo se la concibe en su carácter reproductivo, podríamos decir, en su capacidad reproductiva. Lo que van a incluir los postestructuralistas es el problema de la transformación de las estructuras. Digamos, todos ellos van a pensar la discontinuidad, la transformación, etc. Otra crítica, digamos, otro planteo en relación al estructuralismo por parte de los post, el problema del sujeto. El sujeto pensado como puro resultado del juego de las reglas de la estructura. Si el sujeto, digamos, queda como completamente anulado en la capacidad de agencia, en la capacidad de innovación, en la capacidad de invención, no, otra vez, no entendemos cómo puede sobrevenir el cambio. Digamos, nos quedamos sin un elemento para intentar dar cuenta de qué es lo que introduce la innovación y por lo tanto la transformación. En este sentido, en el texto, digamos, se recoge la posición de un autor que nosotros ya vimos, que es Sergio Tonkonov, en relación a cómo el sustancialismo prerrelacional, es decir, el sustancialismo de las perspectivas más clásicas, teóricas más clásicas, que buscaban conocer la naturaleza de una cosa y que pensaban que si alcanzaban la naturaleza de algo ya la conocían definitivamente. El estructuralismo critica esta concepción sustancialista prerrelacional. ¿Qué implica esto? Digamos, bueno, creer que uno puede concebir, digamos, o conocer qué es capital por fuera de la relación con el trabajo asalariado, digamos, como si el capital fuera algo en sí mismo, con independencia de aquello con lo que entra en relación. Bueno, en ese sentido, entonces, esas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, la de la economía política clásica, que cree que puede comprender, digamos, qué es el valor, qué es el salario, qué es el capital, con independencia de las relaciones, es criticada por la perspectiva estructuralista, relacional, etc. Entonces, el éxito que había logrado, digamos, la perspectiva relacional, expulsando esta concepción sustancialista, vuelve, digamos, de alguna manera, permite reingresar una cierta forma de sustancialismo, podríamos decir, o una cierta forma de metafísica, en el sentido de que la totalidad, digamos, si solo puede ser entendida como algo que está siempre ya formado, que siempre tiene unas reglas que ya están definidas, no permite dar cuenta, digamos, de la metamorfosis, ¿no? De esto que llamamos la transformación, de esto que llamamos la innovación. Las críticas entonces se concentraron en la idea metafísica de estructura, como decíamos, como estructura cerrada y centrada, y allí, digamos, hay un rechazo al esencialismo, al racionalismo, al empirismo, también al universalismo de las estructuras, ¿no? La concepción de las estructuras en psicoanálisis va a ser objeto de mucha crítica por los postestructuralistas. ¿Quiénes mencionamos como figuras del postestructuralismo? Bueno, algunos autores que nosotros no trabajamos, yo menciono solo los 3 franceses más conocidos, pero en realidad postestructuralista es una cualidad, es una
etiqueta que reciben muchos autores. En este sentido, en la primera de las imágenes que tenemos acá vamos a ver a Gilles Deleuze, que junto con Guattari son algunos de los que producen las críticas, podríamos decir, filosóficas más importantes a la perspectiva estructural. Incluso podríamos decir que atacan en el campo del psicoanálisis a la concepción estructural lacaniana y producen innovación también en el campo del psicoanálisis respecto del estructuralismo. Me interesaba esta foto no solo porque están Deleuze y Foucault juntos, sino porque están juntos en una manifestación donde se los están llevando en cana. Estuvieron presos varias veces, digamos, por participar en manifestaciones en el ámbito público, y lo retomo porque vamos a mencionar algo sobre la repolitización, ¿no? Vamos a ver ahora. Acá atrás hay una figurita, un señor de lentes que tiene un abrigo claro con algo oscuro en el cuello. Ese señor es Jean-Paul Sartre. A pesar de que teóricamente tenían posiciones muy distintas, podríamos decir, los existencialistas como Sartre y los estructuralistas o postestructuralistas como Deleuze y Foucault, lo cierto es que políticamente militaban juntos, ¿no? Políticamente quiero decir, participaban como activistas en las mismas causas. La otra foto, la foto en colores, donde está el señor con el megáfono, el señor de azul es Pierre Bourdieu, y me interesaba también esa fotografía, nada más que para marcar el involucramiento político, la participación política de los postestructuralistas. Bueno, para cerrar, ¿qué implica la posición postestructuralista? Digamos, ¿qué recoge el postestructuralismo y qué deja planteado como cuestiones? Primero, recuperan la idea de que, digamos, conocer implica dar cuenta de las transformaciones. ¿De qué? De las relaciones. Mantienen el pensamiento relacional. Conocer la realidad es conocer las relaciones, pero es conocer las relaciones en el principio de sus transformaciones. No es que describo sincrónicamente esas relaciones como si fuera una fotografía, fijas esas relaciones, como reproduciéndose a sí mismos, siempre las mismas, sino que conocer es la película, es la diacronía, es dar cuenta de cómo antes estaban las relaciones así y después pasaron estas relaciones a estar así. Aunque sea en clave descriptiva, aunque no sea en clave explicativa, en general los postestructuralistas no trabajan en clave explicativa, pero sí en la descripción de la discontinuidad de las relaciones, de la transformación de las relaciones. Es decir, vuelven a introducir el problema de la historicidad o de la temporalidad. ¿Qué implica esto? Implica introducir el problema del azar. La lógica de la estructura es la lógica de la reproducción de lo mismo, en algún sentido, ¿no? Como lo que es, en la medida en que se mantienen las reglas del juego, repite el juego. Algo así como, vieron que en ajedrez parece que, digamos, uno viene siempre estudiando las jugadas que ya se han hecho, ¿no? Bueno, cuando uno juega al truco sistemáticamente, lo que conoce son las jugadas posibles, digamos, a partir de qué cartas podrían estar presentes. La lógica de la estructura es de alguna manera el pensamiento de la lógica de la repetición. A la inversa, el postestructuralismo lo que piensa es cómo aparecen los elementos azarosos, cómo aparece la contingencia, eso que no forma parte de las reglas, eso que no estaba previsto en la dinámica del juego. Entonces, tratan de producir, digamos, conceptualizaciones para dar cuenta del problema de la innovación y de la invención. En ese sentido, abordan las prácticas como espacios simbólicos, es decir, ellos mantienen del estructuralismo la perspectiva de que las prácticas deben ser entendidas como espacios simbólicamente ordenados, articulados, constituidos. Ahora, los piensan como espacios simbólicos que ordenan. Ordenan las divisiones de las prácticas, ordenan la diferenciación y por lo tanto como espacios de lucha. Hay un elemento central incluido desde la perspectiva postestructural que no está en la concepción estructuralista, que es el problema de la lucha y del poder. Los postestructuralistas todos se van a preocupar por los elementos presentes en la dinámica de la estructura, en eso que trae la transformación de la estructura que tiene que ver con el poder y con la lucha. En ese sentido, el postestructuralismo
produce una repolitización de los análisis, en el sentido que incluir la lucha, incluir el poder, digamos, obliga a pensar en, bueno, cómo la producción de una forma de inteligibilidad de ciertas prácticas es al mismo tiempo la producción de un elemento en una lucha, es la producción de un instrumento, podríamos decir, de un arma en una lucha. Comprender, inteligir un conjunto de prácticas es al mismo tiempo desnaturalizar esas prácticas, es decir, romper con la idea de que la estructura es solo la repetición de lo mismo, para poder capturar el elemento, podríamos decir, irreductible que mantiene la transformación funcionando, que es el elemento de la lucha. Paréntesis. En la generación de los postestructuralistas franceses que nosotros vamos a trabajar, lo que se ve claramente es el peso de la presencia de Nietzsche. Nietzsche piensa las relaciones de lucha como relaciones que no logran un momento de superación. Las relaciones de lucha no van a encontrar una instancia de resolución como se plantea en Hegel o en Marx. La confrontación de los opuestos en Marx, la lucha entre las clases en Marx, llega un momento en que, vía la revolución, se supera, se termina la historia de la lucha de clases, ¿no? Llegamos a una instancia de conciliación del género humano. En la perspectiva nietzscheana, igual que en la perspectiva de Weber, la lucha no tiene un punto de conciliación, la lucha no tiene un punto de superación. En ese sentido, los postestructuralistas todos retoman la perspectiva nietzscheana, en el sentido de que la lucha no tiene punto de llegada, no tiene cese. ¿Qué implica esto? Que entonces la historia tampoco tiene una determinación teleológica. En la concepción en que la lucha se supera, la historia tiene un punto de llegada que es, digamos, cuando la humanidad logra reconciliarse, logra ser libre, logra dominar la naturaleza, pero ser libre de otra dominación. Llegamos al paraíso de nuevo, digamos, ¿no? En ese sentido, tanto para Hegel como para Marx, o si ustedes quieren, incluso para algunas versiones del positivismo, la historia de la humanidad camina en cierta dirección. Bueno, para los postestructuralistas, la historia de la humanidad no va para ningún lado. Digamos, no hay direccionalidad en la historia, no se puede decir que vamos hacia una cosa que sea mejor, no hay lógica de progreso en el postestructuralismo, y tampoco hay clausura en la repetición, digamos, ¿no? En ese sentido, entonces, podríamos volver sobre una conocida frase que acuña Foucault en los textos de la década del 70, que es el saber es poder. Y en este sentido, la producción de saber, la producción de conocimiento, la producción de inteligibilidad sobre un campo de prácticas siempre supone, digamos, que uno está participando de ese campo como un campo de lucha. Y por lo tanto, producir conocimiento, producir inteligibilidad sobre el campo es generar un instrumento en una disputa, en el ejercicio de una lucha, ¿no? Bueno, quiero decir, fíjense que para la perspectiva postestructuralista, el elemento de la lucha, del poder, etcétera, es un elemento crucial, cosa que no vamos a ver en otros estructuralistas. No digo en todo, es en todos los estructuralistas, pero en otros estructuralistas no vamos a encontrar, que son Lévi-Strauss no, en Lacan no, en otros autores clásicos del estructuralismo, incluso en el mismo Barthes, no vamos a encontrar el problema del poder y la lucha, como sí van a aparecer en los postestructuralistas. Saco el problema de lo político, el poder y la lucha de uno de los estructuralistas más famosos de ese movimiento, que es Althusser, porque justamente Althusser, digamos, por el mismo problema que aborda, digamos, que es el problema de las formaciones económicas, digamos, económico-sociales, por pensar en la perspectiva del marxismo, de un marxismo estructuralista, como lo hace Godelier y algunos otros, incluye el problema de la lucha, bajo ciertas condiciones, efectivamente, pero incluye el problema de la lucha, a través de la noción misma de clases, ¿no? Entonces, allí, aunque los análisis althuserianos, sobre todo de ese periodo, se reclinan mucho sobre el problema de cómo logra la dominación persistir y perpetuarse, si está pensando mucho en la capacidad reproductiva de la dominación, los aparatos de Estado, cómo efectivamente la clase dominante domina, de todos modos vamos a ver que
lo hace en una lógica que no elimina el componente de la lucha. Bueno, hasta acá, entonces, lo que estábamos comentando sobre esta perspectiva. Supongo yo que ustedes han recorrido algunas cosas, han trabajado algunas cosas en la materia de primer año, sobre todo en la epistemología, por lo tanto, digo, allí habrá textos con los que ustedes pueden dialogar de lo que, no sé si todos han rendido ya la materia de epistemología, pero digo, seguramente habrá textos allí con los que ustedes pueden producir un diálogo respecto de la posición de los estructuralistas y postestructuralistas. Sí, profe, si no recuerdo mal, habíamos visto Foucault y Safon. Y no me acuerdo si alguno más. Porque yo la rendí hace rato. Bien. Bueno, de todos modos son cosas que vamos a ir retomando, digamos, sobre los planteos de los postestructuralistas, los vamos a ir retomando a medida que vayamos avanzando tanto con Foucault como con Bourdieu. Este es más bien un texto como de presentación. Sí, la idea es que mañana en el práctico, que es a partir de un texto que está subido, que no es un texto de Foucault, sino de Traverso, que es alguien que lee a Foucault, y que trabaja sobre todo la categoría de poder, nos introduzcamos a la lectura de Foucault en general. Para eso hay un práctico, que es con este texto que está subido, y también ya está subida la ficha que trabajamos recién, por si la quieren ir mirando a medida que van leyendo el texto para mañana, les va a servir también. Hacemos la aclaración. Foucault tiene, digamos, una producción, a pesar de que falleció muy joven, bastante extensa, y hay comentaristas que plantean, digamos, como diversos momentos en la producción Foucaultiana y plantean un momento más estructuralista en Foucault, que es el momento de la arqueología, de trabajos como las palabras y las cosas, trabajos como la arqueología del saber, fundamentalmente, digamos, y otros como los textos, el nacimiento de la clínica o el primer texto sobre la locura, la historia de la locura en la época clásica. A pesar de eso, hay que decir que es difícil ese encuadramiento. Ese encuadramiento es mucho más obvio en la arqueología del saber, por ejemplo, o en las palabras y las cosas. En el nacimiento de la clínica, que es anterior, es más difícil. Hago la aclaración porque van a encontrar que los comentaristas circunscriben. El momento intermedio de la producción Foucaultiana, que normalmente es asimilado a lo que se conoce como la etapa genealógica de Foucault, es el que tiene que ver con el problema del poder, donde Foucault se hace cargo, digamos, de articular la relación entre las epistemes y la producción discursiva y los regímenes denunciados con los elementos externos que operan sobre esas estructuras. En este sentido, nosotros nos vamos a concentrar más en este momento, ¿no? Y no en el tercero, que por ahí se trabaja mucho más, que tiene que ver con la gubernamentalidad, tiene que ver con un momento ético, con pensar otro repertorio de problemas. Vamos a trabajar un texto que es de los 80, digamos, pero que es un texto más panorámico, que es El sujeto y el poder, pero que es un texto más panorámico de su propio trabajo, donde Foucault, para un libro de otros autores, digamos, presenta algo así como, bueno, esta es la panorámica de mi recorrido. Foucault era un guacho, esto solo lo digo para ustedes y jamás repitan esto fuera de este ámbito, que siempre que contaba la historia de lo que él hacía, la cambiaba. Entonces, en cada entrevista que da, en cada escrito que da, donde dice, yo siempre trabajé, y resulta que siempre trabajé, te cambia la bocha. En uno dice siempre trabajé la verdad, en otro dice siempre trabajé el sujeto, en otro dice siempre trabajé el poder, y siempre va cambiando. Cosa que hacen muchos, digo, yo lo digo de Foucault, pero en realidad si uno lee a Marx hace más o menos lo mismo, y si uno lee a Bourdieu hace más o menos lo mismo. Cada uno cuenta, digamos, recuenta su propio trabajo retrospectivamente, cómo le viene mejor para ese momento. Lo digo para que uno no se persiga, no se rompa el coco, tratando de encontrar
eso de siempre trabajé tal cosa, y resulta que uno va a los textos de ese periodo y eso no lo encuentra por ningún lado, claro, digamos. Entonces, estás ahí dando vueltas, buscando a ver dónde era que el tipo había hecho lo que dice que había hecho, que en realidad no lo hizo. Bueno, pero lo digo sobre todo por el texto de El sujeto y el poder, que hace una retrospectiva, hace una lectura de su propio trabajo retrospectivamente, donde es muy difícil acomodar después cuando uno va a los textos, si ustedes trabajan para otras materias, textos anteriores, que yo, van a vigilar y castigar, que es un texto que se trabaja en otros ámbitos, entonces buscan eso que él dice que ha hecho en otro momento, y resulta que no lo pueden pegar con nada, digamos, para que no se persigan por eso. Bueno, efectivamente el texto de Traverso se centra en ese momento intermedio, que es el momento genealógico, podríamos decir, ¿no? Donde Foucault produce algunas de las categorías que lo volvieron un intelectual, un filósofo tan, ahí voy Victoria, tan conocido y tan laburado, digamos, ¿no? El momento más fructífero, podríamos decir, una de las recuperaciones más fructíferas es la de ese segundo momento. Sí, Victoria. No, perdón, profe, lo apreté sin querer, perdón. No, me pasa seguido, así que no, no hay problema. No, decía que por ahí los dos últimos periodos son los que más han, digamos, producido categorías recuperadas: biopolítica, gubernamentalidad, relaciones de poder, genealogía del poder, microfísica del poder. Son todas nociones que ustedes van a ver que muchos autores recuperan y utilizan. Bueno, jóvenes. Si nadie tiene ninguna pregunta o algo para aportar, nos vemos mañana. Nosotras nos quedamos acá con la compañera Indiana en el, ¿cómo se llama? En el horario de consulta, pero ustedes son libres de partir, ya está. Salvo que tengan consultas, quedan liberadas. Hasta luego.